todos, bienvenidos a este deep dive donde vamos a explorar la acción humana, Interesante. la creación de valor y el impacto del Estado. Uf, temas fascinantes. Tenemos un montón de material economistas, súper conocidos, Sí. y está lleno de ideas que te van a hacer pensar. De acuerdo. Hola a todos, me emociona mucho poder hablar de estos temas ¿Y? que a veces parecen un poquito densos, pero No. son claves para entender cómo funciona el mundo. Totalmente. Y lo mejor es que Sí. en vez de tener que leer libros y artículos larguísimos, estamos aquí para destilar lo más importante para ti. Exacto. Vamos a desmenuzar conceptos Ajá. que parecen complicados y a conectarlos con ejemplos Me encanta. para que veas cómo se aplican a tu vida. Sí, me encanta esa idea. Entonces empecemos. Uno de los puntos que surge en varias de nuestras fuentes es la acción humana, Ajá. como la base de la economía. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre eso? Claro. La Escuela Austriaca de Economía, ¿no? Con figuras como Ludwig von Mises. Exacto. Ellos ponen al individuo en el centro de todo. Plantean que cada persona actúa con un propósito. Ajá. Busca satisfacer sus necesidades, sus deseos. Eso suena bastante intuitivo. Yeah. Todos actuamos para lograr algo, Totalmente. incluso si no lo pensamos conscientemente. Exactamente. Lo fascinante es que esta simple idea tiene enormes implicaciones. Claro. Por ejemplo, nos lleva a la idea de que el valor es subjetivo. Ajá. Lo que es valioso para mí Sí, puede no serlo para ti. ya veo. Y viceversa. Y eso nos lleva a otro punto importante, ¿Sí? la creación de valor. Exacto. ¿Cómo se relaciona la acción humana con la generación de riqueza? Bueno, pensemos en un emprendedor. Ajá. Esta persona identifica una oportunidad, un problema que la gente necesita resolver, ¿verdad? Sí. Y utiliza su creatividad y sus recursos para crear una solución. Entiendo. Es como si un emprendedor viera un puente, Me gusta. donde otros solo ven un río. Me gusta esa analogía. Y al crear ese puente, Ajá. ese producto o servicio, Sí. el emprendedor está generando valor. No solo para sí mismo, Claro. sino para la sociedad en general, Pero claro, el Estado también juega un papel en la economía, ¿verdad? por supuesto. Y no siempre es un papel positivo, al menos según algunas de las fuentes que tenemos. Claro. Pues contarnos un poco más sobre eso. Por supuesto. El Estado puede intervenir en la economía de diversas maneras, a través de impuestos, regulaciones, políticas monetarias. Y sí. Y si bien algunas de estas intervenciones pueden tener buenas intenciones, Claro. a menudo terminan teniendo consecuencias negativas. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, uno de los problemas es que la intervención estatal Ajá. a menudo distorsiona el sistema de precios, que es como el mecanismo que guía la asignación de recursos en una economía de mercado. Es como si el Estado intentara dirigir el tráfico con los ojos vendados, ¿no? Exactamente. Y eso puede llevar a escasez, ineficiencia e incluso a la destrucción de valor. De hecho, hay un ejemplo bastante preocupante A ver. en una de las fuentes que me llamó mucho la atención. Se habla del caso de México, donde el gobierno desarmó a grupos de autodefensa que luchaban contra los cárteles. Pero dejó a los cárteles armados. Es un ejemplo terrible, pero que ilustra muy bien cómo la intervención estatal, en lugar de resolver un problema, Ajá. puede empeorarlo. En este caso, en lugar de proteger a la población, Claro. el Estado la dejó aún más vulnerable a la violencia. Y eso nos lleva a una pregunta aún más profunda. Sí. ¿Puede el Estado, a través de sus acciones, Ajá. realmente destruir valor en lugar de crearlo? Esa es una pregunta crucial. Sí, Y para responderla tenemos que entender cómo funcionan los mecanismos de mercado claro. y cómo la intervención estatal puede interferir con ellos. Me parece que ya estamos entrando en terreno pantanoso, Un poquito. pero no te preocupes. Vamos a desglosar todo esto paso a paso. De acuerdo. En la siguiente parte de nuestra inmersión. Así es. Analizaremos ejemplos concretos Ajá. de cómo la intervención estatal puede tener efectos destructivos Sí. en la economía y qué alternativas existen para Ajá. un desarrollo más orgánico y próspero. No se lo pierdan. Volvemos en un ratito con la segunda parte Exacto. de este fascinante deep dive. Bueno, retomando nuestra conversación sobre la intervención estatal, me gustaría profundizar en un concepto clave que mencionamos antes, Dale. la distorsión de los precios. Me parece perfecto. Hi. Si los precios son como señales que guían la economía, ¿cómo es que el Estado las distorsiona? ¿Y qué consecuencias tiene eso? Imagina que los precios son como un GPS que nos indica la mejor ruta Claro. para llegar a nuestro destino. Claro.
Si el gobierno manipula esas señales, terminaremos perdidos o tomando caminos mucho más largos e ineficientes. Tiene mucho sentido. Y en el contexto de la economía, ¿qué ejemplos concretos podemos encontrar de esta distorsión? Bueno, uno de los más comunes son los controles de precios. Sí. Cuando el gobierno impone un precio máximo a un producto o servicio, puede generar escasez, ya que los productores no tienen incentivos para ofrecer la cantidad que la gente demanda a ese precio artificialmente bajo. Claro, si no les resulta rentable producir. Exactamente. Simplemente dejarán de hacerlo o lo harán en menor cantidad. Sí. Y eso afecta directamente a los consumidores. Exactamente. Y lo mismo ocurre con los subsidios. Al subsidiar ciertos productos o industrias, el gobierno altera las señales del mercado. Claro. Lo que puede llevar a una asignación ineficiente de recursos. Es decir, se destinan recursos a actividades que no necesariamente son las más valiosas. Exacto. O demandadas por la sociedad. Precisamente. Y hablando de asignación ineficiente de recursos, no podemos olvidar mencionar la inflación. Uy, sí. La inflación es un tema que preocupa a mucha gente. ¿Cómo se relaciona esto con la intervención estatal? Bueno, según la Escuela Austriaca de Economía, la inflación es principalmente el resultado de la expansión artificial del crédito por parte de los bancos centrales. Ya veo. Al inyectar dinero en la economía sin un respaldo real en la producción, se genera un aumento generalizado de los precios. Es decir, el dinero pierde valor. Exacto. Y necesitamos más billetes para comprar lo mismo. Exactamente. Y esto tiene un impacto muy negativo en la economía. Claro. Desincentiva el ahorro, Sí. distorsiona las inversiones y erosiona el poder adquisitivo de la gente. De hecho, uno de los artículos que leímos describe cómo los emprendedores, al ser engañados por tasas de interés artificialmente bajas, pueden tomar decisiones de inversión que luego resultan ser desastrosas. Es lo que se conoce como el ciclo económico. Claro. La manipulación del dinero por parte del Estado genera auges insostenibles que inevitablemente terminan en crisis. Y esas crisis, como bien sabemos, afectan a todos, pero especialmente a los más vulnerables. Así es. La inflación es una forma de impuesto regresivo que perjudica a quienes menos tienen. Y todo esto nos lleva a una pregunta fundamental. Si la intervención estatal puede ser tan problemática, ¿cuáles son las alternativas? Bueno, hay quienes argumentan que la mejor manera de garantizar una economía sana y próspera es a través de la libertad económica. ¿Eso qué significa exactamente? Significa un sistema donde los individuos tienen la libertad de tomar sus propias decisiones económicas sin la interferencia del Estado. Ya veo. Un sistema basado en el respeto a la propiedad privada, la libre empresa y el libre mercado. En otras palabras, un sistema donde las fuerzas de la oferta y la demanda determinan los precios y la asignación de recursos sin la mano distorsionadora del Estado. Exacto. Y si bien este sistema no es perfecto, la evidencia histórica sugiere que es el que ha generado mayor prosperidad y bienestar a lo largo del tiempo. De hecho, en uno de los textos se menciona la superioridad del derecho romano, que evolucionó orgánicamente a lo largo de siglos, en contraste con la legislación impuesta desde arriba. Es un ejemplo fascinante. El derecho romano, con su énfasis en la propiedad privada y los contratos, fue clave para el florecimiento del comercio y la economía en la antigua Roma. Y esa idea de un orden espontáneo, donde las normas surgen de la interacción entre individuos, sin la necesidad de un diseñador central, es realmente poderosa. Sin duda. Y nos lleva a repensar el papel del Estado y la posibilidad de un sistema social basado en la libertad individual y la cooperación voluntaria. Me parece que hemos cubierto un montón de terreno en esta segunda parte. Hemos visto cómo la intervención estatal puede distorsionar los precios, generar inflación y desincentivar la creación de valor. Pero también hemos empezado a explorar las alternativas. Y me parece que hay mucho por descubrir en ese camino. Totalmente. En la última parte de nuestra inmersión, profundizaremos en esas alternativas. Genial. Y analizaremos qué podemos hacer para construir un futuro más libre y próspero. No se lo pierdan. Y llegamos a la parte final de nuestro Deep Dive. En las partes anteriores exploramos cómo la acción humana genera valor y cómo el Estado, a veces con buenas intenciones, termina distorsionando la economía y destruyendo valor.
Pero ¿qué pasa si damos un paso atrás y nos preguntamos, ¿realmente necesitamos al Estado para todo? Esa es una pregunta fundamental. Y la verdad es que hay muchas áreas donde el mercado, guiado por la libre elección de los individuos, puede ofrecer soluciones más eficientes e innovadoras que el Estado. En la segunda parte hablamos de la seguridad como un ejemplo. Ajá. ¿Podrías contarnos un poco más sobre cómo funcionaría un sistema de seguridad sin la intervención del Estado? Claro. Imaginemos un mundo donde la seguridad no es un monopolio estatal, sino un mercado competitivo, donde diferentes empresas ofrecen servicios de protección a los individuos y a las comunidades. Sería como elegir un seguro de la luz. Exacto. O un proveedor de Internet, ¿no? Tendríamos opciones, podríamos comparar precios y calidad y elegir la mejor opción para nuestras necesidades. Exactamente. Y al competir por los clientes, las empresas de seguridad tendrían un incentivo para ser más eficientes, innovadoras y sobre todo para satisfacer las demandas de la gente. Pero algunos podrían argumentar que la seguridad es una función demasiado importante como para dejarla en manos del sector privado, que se necesita un Estado fuerte para garantizar la seguridad de todos. Es un argumento válido. Pero si analizamos la historia, vemos que los estados no siempre han cumplido esa función de manera eficiente. De hecho, a menudo han sido fuente de violencia e inseguridad. Piensa en las guerras, Claro. las dictaduras, la corrupción. A veces, la mayor amenaza para nuestra seguridad proviene del propio Estado. Es cierto. Y lo que es aún más preocupante es que el Estado, al tener el monopolio de la fuerza, puede usarla para reprimir a la población, para imponer su voluntad y para silenciar a quienes lo cuestionan. Y eso nos lleva a un punto fundamental que se repite en varias de las fuentes que hemos analizado: la importancia de la libertad individual. Exactamente. La libertad individual no solo es un valor en sí mismo, sino que también es la base de una sociedad próspera. Cuando las personas son libres de tomar sus propias decisiones, de emprender, de crear, de intercambiar, la sociedad en su conjunto se beneficia. Pero claro, la libertad individual no significa anarquía. No. Necesitamos un marco legal que proteja nuestros derechos y que garantice un juego limpio para todos. Por supuesto. Pero ese marco legal no tiene que ser impuesto desde arriba por el Estado. Puede surgir de manera espontánea, como ocurrió con el derecho romano, a partir de la costumbre, la jurisprudencia y la interacción entre individuos. En uno de los textos se menciona la analogía de la lengua. Nadie diseñó el idioma español, ¿verdad? Evolucionó orgánicamente a través del uso y la interacción entre las personas. Es una analogía muy acertada. Y lo mismo puede ocurrir con el derecho, con las normas sociales, con las instituciones que regulan nuestra convivencia. No necesitamos un Estado que nos diga cómo vivir, cómo relacionarnos, cómo organizarnos. Es una idea fascinante. Yeah. Y un poco utópica, ¿no? Pero si lo pensamos bien, hay muchos ejemplos de comunidades que se organizan de manera autónoma. Sí. Sin la intervención del Estado. Y que funcionan bastante bien. Es cierto. Piensa en las comunidades indígenas que han mantenido sus propias formas de gobierno y de justicia durante siglos, o en los movimientos de autogestión que surgen en diferentes partes del mundo. Me parece que hemos llegado al final de nuestro deep dive. Sí. Y la verdad es que me voy con la cabeza llena de ideas y preguntas. Qué bueno. ¿Qué te parece si resumimos algunos de los puntos clave que hemos visto? Me parece perfecto. Hemos aprendido que la acción humana es la base de la creación de valor. Y que el mercado, cuando funciona libremente, puede ser un mecanismo increíblemente eficiente para satisfacer las necesidades de la sociedad. También hemos visto que la intervención estatal, a pesar de sus buenas intenciones, a menudo tiene consecuencias negativas. Claro. Distorsionando los precios, generando inflación y reprimiendo la libertad individual. Así es. Y hemos explorado la posibilidad de un futuro donde la sociedad se organice de manera más descentralizada, más espontánea, más basada en la cooperación voluntaria y en el respeto a la libertad individual. Exactamente. Un futuro donde el Estado no sea un ente todopoderoso que controla nuestras vidas, sino un simple proveedor de servicios que compite en igualdad de condiciones con otras organizaciones. Exactamente. Y si bien ese futuro puede parecer lejano, sí, creo que vale la pena luchar por él. Totalmente de acuerdo. Y creo que la mejor manera de empezar es informándonos, cuestionando las ideas preconcebidas y buscando alternativas a los modelos tradicionales. Sin duda. El conocimiento es poder y la libertad es el camino hacia una sociedad más justa y próspera. Muchas gracias por compartir tu sabiduría con nosotros en este Deep Dive. Ha sido un placer conversar contigo y aprender de tu experiencia. ¿El placer ha sido mío? Espero que nuestros oyentes se hayan llevado algunas ideas interesantes para reflexionar y para seguir explorando este fascinante mundo de la economía y la libertad. Y a todos ustedes, queridos oyentes, les agradecemos por acompañarnos en esta aventura intelectual. Esperamos que hayan disfrutado del viaje. Hasta la próxima.